Aleluya. Bienvenido a la casa del Señor. Amén. Todos los que nos están viendo por YouTube o Facebook o por el internet, bienvenido a la casa de Dios aquí en la Iglesia Bautista de Vencedores en la Fe de Davenport. Estoy contento en esta mañana porque veo gente que hacía tiempo que no lo veía. Estoy feliz primeramente porque veo a Nelmarí, a Giovanni, a Jonel, aquí, Dios me bendiga, y tengo una noticia especial, autorizado, ella está esperando. Giovanni, ¿tú quieres una nena o quieres un muchacho? Una nena. Oye, vamos a orar para que eso se dé. Está mejorando, pero ella se está cuidando. Y no hemos cesado de orar por ella. Y ella me envió el sonograma ese y se ve clarito. Gloria a Dios. Porque cuando nace un bebé en nuestra iglesia, es nuestro bebé. Muy bien, estoy contento de ver a Richard. Richard, ponte de pie para que te vean. Estamos orando mucho. ¿Ok? Hay alguien al lado que está más contento. Sí, no. Audiver está feliz. Le damos gracias a Dios. ¿Me ve bien, doña Charita? No, ¿verdad, Charito? Y don Pepito. Me dice don Pepito que te está cuidando bien. Confirmando las cosas. Muy bien, contento de los dos siempre. También a mi amigo aquí, Terry, el esposo de aleluya. Pasaba muchísimo el viernes. Una película preciosa. Que todas las madres estaban llorando y desesperadas. Y las abuelas. Pero fue una experiencia hermosa. La comida estaba espectacular. Quiero felicitar a todas las damas. Sí, una cosa. Y hasta había popcorn. Mira, popcorn. Señor, yo estaba en la parte de atrás donde nadie me podía ver si yo me iba a dormir. Pero no me dormí en ningún momento. No, yo estoy alabando a Dios en la parte de atrás. Ok. Estoy contento de ver a Xavier, que haya estado enfermita en estos días. Pero estamos orando mucho. Y Dios va a hablar. Eso es lo que yo entiendo en mi corazón. Muy bien. Recordemos a don Pablo y a Virginia. Recordemos a Félix y a Tere que no están aquí, que necesitan sus oraciones. Ayer en el hospital de José Olan tuve que estar presente en la muerte de un puertorriqueño anciano de nombre César Figueroa. Bien duro. Para que oren por la familia de esa persona. ¿Verdad? Siempre es una cosa difícil, pero queremos seguir orando por el cuñado de Marta, que hay días buenos y hay días no tan buenos, pero nosotros somos consistentes en nuestra oración. Amén. Amén o amén. Amén. Muy bien. Y por eso, ¿hay alguien que nos visita por primera vez? Que sí, parece un culto de oración de esa. No, muy bien. Si no hay nadie por primera vez, vuelvo a recordarle, yo soy su pastor.
Mira mi preciosa esposa ahí. Y mira qué look tiene ahora. Fuera de mí. Ahora yo estoy más pegado que nunca. Esta es tu iglesia. Y aquí siempre, ¿verdad, doña Zoraida? Aquí siempre va a haber un lugar para ustedes. Vamos a estar de pie. Me alegra ver a otras personas aquí también. Y vamos a demostrar nuestro amor y nuestro cariño cristiano. Dios me lo bendiga. Amén. A mí me encanta bendecirlo. No me canso de decir cuántas veces Dios le bendiga. Dios le bendiga. Jonel, hacía tiempo que no viene, pero ya no conoce la rutina. Qué chulería, ¿verdad? Hoy está aquí, mañana va a estar aquí, el próximo de así, luego me va a pasar. Mi papá y el largo también. Ajá, el otro. No está el otro, no quiso. A mí me encanta porque estos dos muchachos tienen la camisa de Superman, ¿verdad? ¿Cuántos saben aquí que el Superman se llama Jesucristo? He is the Superman. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué le decimos a estos niños hermosos? ¿Dónde está Santiago? Se está en el baño, ¿verdad? Llámalo. Santiago. El Señor te habla. Sal fuera, Santiago. Sino de los bendecidos de acá. Vamos a estar de pie, vamos a extender nuestras manos a nuestros niños y bendecirlos. ¿Por ahí viene Santiago? Echo para acá, papito. Ok, muy bien. Los niños son del Señor. Amén. Y lo que Nelmarí y Giovanni está trayendo al mundo, eso es para mí un prototipo de lo que va a suceder aquí a 2 o 3. Amén. Esa es la cosecha, esa es, soy primicias en nombre de Jesús. Amén. 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 Ok, pues vamos a bendecirlos. Padre, le damos en nombre de tu Hijo Jesús gracias porque tu Hijo nos enseñó a amar a nuestros niños. Y nos enseñó que el reino del cielo, para uno llegar ahí, tiene que ser como ellos. Por tanto, yo te pido que tú bendigas a los niños como tu Hijo también los bendecía. Y ayúdala a aprender aquí las cosas espirituales tuyas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar aplausos a los niños nuestros. Con gloria. Muy bien. Hermano, pasando la vida. Sube de una vez. Ya hacemos la oración de iluminación. Sí. Okay. ¿La hicieron o no? ¿Cómo no? Sí, porque hay mucho feedback, ¿sería eso? Su sonido de la... ¿Ahora? ¿Me oyen? Amén. Okay. Muy bien. Estamos... Yo le invito a que busquen su Biblia. A Lucas seguimos nuestra trayectoria de los milagros dentro del Evangelio y la enseñanza de Jesús detrás de ellos. ¿Ok? Lucas capítulo 7, del 1 al 10. ¿Ok? Es la versión mía, que puede ser que sea un poquito diferente a la suya, porque la mía es un poquito más técnica, pero es lo mismo. Dice la palabra del Señor. Cuando completó todas sus palabras a los oídos del pueblo, entró en Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien estimaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir.
Y al oír acerca de Jesús, envió a él unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera y sanara a su siervo. Presentándose pues ante Jesús, le rogaban insistentemente, diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y él mismo nos edificó la sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no distaba mucho de la casa, el centurión envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo cual ni siquiera me consideraré digno de ir a ti, pero dilo de palabra, y sea sano mi mozo. Porque aún yo, siendo hombre bajo autoridad superior, tengo soldados bajo mi mando, y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír estas cosas, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: os digo que ni aun en Israel hallé una fe tan grande. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron que el siervo estaba con buena salud. Amén. Amén. Se voy a sentar. Este pasaje bíblico es interesante porque es contradictoria a las normas de esa época. Porque nos está hablando del centurión, y de este centurión hay tres opiniones. La opinión que la gente dice de él, la opinión que él mismo tiene de sí mismo, y tercero, la opinión que Dios tiene de él. Como decimos en mi país, no es lo mismo ni se escribe igual. ¿Okay? Primero, Lucas, siendo gentil, de origen griego, pero convertido al evangelio, un médico, sabe que todo paciente, las tres cosas peores que no quiere escuchar de parte de un doctor son las siguientes: ay, esa es la primera. Imagínate que tú cerca de un médico, el médico dice: se le sube el ánimo a uno, ¿verdad? Segundo peor respuesta que tú puedes escuchar de un médico: yo nunca he visto esto. ¿Verdad? Yo imagino también que tú sabes de eso, pero yo nunca he visto esto. Yo digo, qué brillante, tantos estudios, ¿verdad?, para decirme algo que para nada me ayudaría. El tercero es: esto está mal. Esto está mal. ¿Ustedes no han tenido médicos que dicen así? ¿Cómo están las cosas? Esto está mal. ¿Dónde está el capellán? Búscame el capellán, búscame el pastor. Diciendo el Lucas, médico y buen médico, sabía que lo menos que una persona quiere escuchar son: ay, yo nunca he visto esto, y la cosa está mal. El centurión, una persona de origen romano, una persona que representa el país opresor, el país, el grupo de personas que tiene a mi pueblo bajo yugo. Yo siempre digo que cuando suben los impuestos, están oprimiendo al pueblo, porque en todo de la historia de Israel, cuando los pueblos conquistaban en Israel, ¿qué hacían? Le subían los impuestos. Y había uno ahí que era hijo de Salomón, que los consejeros le dijeron: mira, no sube los puestos porque el viejo tuyo, muchacho, subió unos puestos que la gente apenas puede pagar. Pero aquel muchacho dijo: no, yo vuelvo a subir más. Pero unos consejeros jóvenes
yo no soy más, para que sepa que yo soy más bravo que el mi país. ¿Qué pasó en la historia? Que la nación se dividió. Siempre las figuras opresoras se les llaman así porque expriman el pueblo. Pero este tipo es raro, porque él es totalmente contrario a la noción social y cultural de esa época. Primero, el que manda a buscar a Jesús es el centurión. El centurión, que debe decirte, para la época de Jesús, se practicaba la adoración del emperador. Segundo, los romanos eran politeístas, que creían muchos dioses. Por eso cuando tú leíste este salmo, que don Pepito me hizo una mención, dice, tú entre los dioses. Es que tú tienes que estudiar ese salmo según la historia de la época de Israel, cuando el salmista escribe. Porque en la época del salmista, ellos creían todavía que habían otros dioses, pero que eso no eran Dios de ellos. El Dios de los judíos es Jehová, ¿ok? Porque los dioses representaban nacionalidades en esa época. Por tanto, todavía entre ese pueblo que está desarrollándose en la fe, decían, Zeus, esos son dioses, pero nadie como el Dios nuestro. Y si tú eres judío o israelita, tú tienes que adorar a Jehová, ese es el Dios nuestro. Ahora, después de la diáspora babilónica, solo hay un solo Dios. El pueblo finalmente aprendió todo lo demás. Basofia, hay un solo Dios. Pero por eso hay que estudiar la Biblia. Y él era un hombre que tenía que cumplir con eso. Era un opresor, era un politeísta. Pero este que ni siquiera es judío, es de la nación romana. Era el pueblo que estaba explotando y oprimiendo. Se encontró en un dilema interesante, porque con todo el poder que él tenía y toda la autoridad que él tenía, no podía resolver el problema de su siervo. Ahora, algunos comentaristas que yo he escuchado dicen una otra cosa, pero hermano, cuando nosotros estudiamos este pasaje bíblico, tenemos que entender la estructura de la familia romana. Y esto se ve bien claro en Efesios, capítulo 5, versículo 21 hasta el 6:10. Que la familia romana tenía este tipo de composición: marido, esposa, hijos y esclavos. El esclavo era parte de la familia, por si acaso ustedes no sabían. Por eso es que este esclavo le es tan importante a este centurión, porque dentro de su cultura es familia. Y entonces vemos otra cosa, y es que en el mundo greco-romano el valor de la familia del esclavo, aunque estaba en la familia, casi era cero. Aristóteles escribió en su libro La Ética que los esclavos estaban al mismo nivel de los animales. Ese es el gran Aristóteles, que ahí se la perdió. Galio, otro gran educador romano,
en sus libros Las Instituciones, enseñaba que los esclavos no era otra cosa como una propiedad. Y que el amo tenía poder absoluto de la vida de ese esclavo. O sea, que el amo podía matarlo o dejarle vivo. Y no tenía que dar explicaciones a nadie. Pero este centurión tenía pena. Parece que este esclavo ahora se volvió familia. Y lo quería. La palabra griega que se usa aquí es lo valorizaba. Lo valorizaba. Pero este que tenía todo eso a favor de él, escuchó a Jesús, porque Jesús originalmente jangueaba mucho por Galilea, ¿sabes? Nazaret allí en Galilea. Galilea era de los gentiles. ¿Ok? Y entonces él estaba en Capernaum, nombre que tradicionalmente significa la casa del profeta Nahum, que significa la casa de consolación, porque Nahum significa consuelo. Y aquí vemos que no hay consuelo en la casa del consuelo. Pero viene alguien que sí puede traer consuelo. Y este centurión escuchó de él y entendió que él era la única alternativa para su siervo querido. Entonces, él viene y le dice, él está muy bien conectado, tú sabes, como el que no tiene padrino no se bautiza, ¿verdad? Pero hay otra cosa rara de este hombre. Primero, se comunica con los ancianos de Capernaum. Lo que quiere decir el pasaje bíblico, con los líderes espirituales. Se comunica con los líderes espirituales. Porque este tipo es bien raro, porque este tipo siendo opresor, dice que amaba la nación de Israel y le levantó un templo. Por eso es que yo recibo las donaciones de cualquier impío por ahí que me quiere ayudar, levantaron un templo. Porque este opresor, explotador, amó tanto a Israel y a esta comunidad que le levantó un templo. ¿Ok? Y eso es interesante, porque lo primero que plantea es que Dios usa a quien quiere. Y uno se puede equivocar, tener prejuicios sobre personas porque son de X o Y o Z, grupo o político o whatever, pero que ahí hay alguien que vive contrario a su estigma social. Este hombre que debía ser un explotador, amaba a Israel y aportaba a su desarrollo espiritual. ¿Qué te parece, Cholito? Y la sinagoga era un lugar donde se estudiaba la palabra. Por tanto, él estudiaba, parece que le encantaba la fe judía y la fe de este pueblo. Y él solicita la intervención. ¿Cuántos creen en esta mañana en el poder de la intercesión? Vamos a ver, le voy a levantar. ¿Cuántos creen esta mañana que tú puedes llegar a una persona y decirle, oren por mí? Yo estoy en esta situación, porque esto es lo que hizo el centurión. Pidió
que alguien fuera mediador entre la necesidad de él y el Cristo de la gloria. Amén. ¿En cuanto en esta mañana saben que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en cualquier cosa, Dios lo oye? Amén. La importancia, por eso que nos reunimos aquí, por eso que nos oramos unos con los otros. Por tanto, si él tenía conexión con los líderes espirituales de esta comunidad en Capernaum, significa que el tipo, algo sucedió con su vida, que ahora van a tener fe en el Dios que predica Jesucristo. Vienen los mediadores y se acercan a Jesús y le dicen: Jesús, interesante, ya Jesús tiene fama de que Él es obrador de milagros. Los milagros de Cristo se pueden categorizar en 4 áreas específicas. 1, Jesús tiene poder sobre la enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 2, ¿sabes? Dios tiene poder sobre la enfermedad. 2, Él tiene poder sobre los demonios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aunque todavía tiene que soportar ese marido, Él tiene poder sobre los demonios. 3, Él tiene poder sobre la naturaleza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo te voy a compartir una cosa en esa área. En Puerto Rico llueve cuantas veces quiere y cuantas veces le da la gana. Y yo en varias ocasiones, dando culto de evangelismo en Puerto Rico, empezaba a llover y yo decía: ay Señor, y empecé a orar: Señor, aguanta la lluvia. Hermano, créame o no, cada vez que le pedía al Señor que aguanta la lluvia, Dios lo aguantaba. Para yo poder predicar el mensaje, hacer el llamado, y cuando terminó el culto, volví a caer, porque el agua es buena, ¿sabes? Yo no. Él tiene poder sobre la naturaleza. Y 4, Él tiene poder sobre los elementos, ¿verdad? Él puede cambiar agua en qué. Él puede multiplicar los panes y qué. Por tanto, aparentemente ya al oído del centurión, lo más probable tenía espía, porque los romanos estaban pendientes de todo, estaba escuchando que Jesús tenía poder sobre estos elementos. Segundo, los ancianos judíos tuvieron que reconocer que es verdad, Jesús tiene poder para sanar y para hacer muchas otras cosas. Y eso tú lo ves en la entrevista que hace con Nicodemo. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, cuando Nicodemo le dice, en representación del Sanedrín: sabemos que vienes de Dios, porque las señales que haces no lo podría hacer si Dios no estuviese contigo. Eso lo dijo Nicodemo, del Sanedrín. Después le traicionan, pero al principio el Sanedrín aprobó a Jesús. Para que tú veas la hipocresía, ¿no? Y él le llegó el oído. Entonces pidió a estos ancianos. El anciano le dice: mira, Jesús ayuda a los benditos. ¿Por qué? Si eres un opresor, no, pero este caso es diferente. Él es diferente a la mayoría de los centuriones romanos. Haga una excepción con este. Hermano, por eso es que a mí me gusta cuadrar a Dios. Hay gente que piensa que Dios tiene que obrar de esa manera. Ay, bendito sea el nombre de Jesús. Usted no puede poner a Dios un cuadro, un cajón. Dios es soberano, punto, y Él obra como quiera, donde quiera y como quiera.
Y le están pidiendo, Señor, please, 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 please give this man an opportunity. Para aquellos que quieren hablar la versión inglesa. Dale una oportunidad porque eso lo merece. Ese fue el argumento. Eso lo merece. Porque ama a la nación. Y levantó, él se merece. En esa mentalidad, el concepto de justicia antes de la muerte de Jesús era otra. Y tú eras justo por muchas obras buenas que hacías. Y Jesús lo escucha. Y se recuerda que hay un pasaje en Génesis 12:3. Cuando Dios está haciendo el pacto con Abraham, lo que llama el pacto abrámico, Él dice que tu descendencia será como las estrellas. Y se está refiriendo a nosotros. Porque Abraham es el padre de la fe. Pero añade, el que te bendice, yo lo bendiciré. Y el que lo maldice, a lo mejor tú no estás de acuerdo con 2 o 3 judíos, pero no lo maltrates, porque hay una bendición ahí. Y él lo sabía, que si tú bendices al pueblo, y nosotros estamos ingentados en ese, somos nosotros también, porque estamos ingentados ahí, según Romanos 11. Ya sabía eso. Eso lo sabía. Y dice, wow, este tipo es una paradoja. Él es contrario a su oficio. How you like that, huh? How you like that? Por favor, eso lo merece. Tú no sabes el bien que él ha hecho. Y muchas veces es el criterio nuestro, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben aquí que aquí nadie se merece nada? ¿Cuántos saben aquí que por gracia soy salvo por medio de la fe? Y esto no es de vosotros, pues un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Tú y yo no estamos de pie porque hay un Cristo que a pesar de nosotros sigue obrando a favor de nosotros. Ya, yo te digo, es una cosa maravillosa tener a Cristo en mi vida, en nuestra vida, ¿verdad que sí? Porque Él no se rinde. ¿Cuántos saben eso? No importa la situación precaria que tú puedes estar viviendo, Él no se rinde. Uno sí tira la toalla, ¿cuántas veces? Chacho. Yo tengo un museo de toallas tiradas. Y después me tengo que arrepentir porque Dios nunca queda mal. ¿Cuántas veces en mi vida yo me he molestado con Dios porque no ha hecho las cosas como yo quiero que la haga? Porque uno cree que uno puede mandar a Dios, ¿verdad? ¿Cuánto creen eso? Dale. Y después el Señor obra de forma perfecta porque Dios hace todo perfecto. Y después estoy tirándome de rodillas pidiendo perdón. Como Salmo 73. A mí me encanta una frase que me encanta de Salmo 73, después que se está quejando de Dios y Dios obra, le está pidiendo a Dios, Señor, perdóname, porque yo era como un animal. ¿Cuántas veces le decía, Señor, perdona por mi Ana, that's right. ¿Cuántas veces he tenido que decir, Señor? Lo sabe todo. ¿Cuánto le dan gracias por esa gracia que sigue? Sana a su siervo. Y esta palabra es interesante porque Lucas lo usa, es médico. Es una palabra una de las palabras más favoritas que usa Lucas.
Y es la idea de hacerlo completo. No solamente sanar la enfermedad, es holístico. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo no se detiene con solo sanar tu mal? Él sigue trabajando con todos los males de nuestra vida. Y entonces, esta gente insistía mucho. Lucas dice que insistía. En versión puertorriqueña significa que estos ancianos jeringaron mucho. ¿Cuántos saben que hay una promesa en Lucas 18? Que por nuestra persistencia seremos ¿qué? Seremos ¿qué? Escuchados. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Amén. Que por nuestra persistencia seremos escuchados. ¿Cuántos han leído Santiago, el capítulo 5, que dice la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho? Déjeme traducirlo al lenguaje nuestro. Y me perdonen si mi intención de explicarlo lo complico más. Lo que quiere decir ahí, sencillamente, es que lo que está diciendo es que la oración del justo no se rinde. Sigue orando. Esto es la idea de la palabra eficaz. Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. ¿Cuánto aquí les gusta molestar a Dios? Yo soy uno que me paso jeringando. Señor, pero no porque yo soy justo, yo soy justo por la fe de Jesús, pero no porque hago cosas justas, sino con el tiempo he aprendido a cómo hablar con Dios. He aprendido lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta. He aprendido lo que Jesús promete y lo que Jesús no promete. Por tanto, cuando oro, esa es la oración justa que sale a la hora de verdad, hablarle a Dios. ¿Cuántos aquí saben hablarle? No estoy diciendo que hablan con Dios. Estoy diciendo cuántos aquí saben hablar con Dios. Y eso es así. Mira, yo soy uno, cuando yo estoy con los míos, como ustedes, soy libre. Pero cuando estoy dando cátedra, ahí se me sale lo fino. Lo fino se me sale ahí. Ahí con términos largos y tecnológicos y lenguaje, tú sabes. Porque es otra audiencia. Cuando estoy con niños, ¿cómo lo hago? Somos niños. Y eso es lo malo de estudiar mucho, que te voy a decir. Porque cuando tú quieres, mira, yo aprendí una vez que yo quería explicar una cosa sencilla al niño. Y no podía. Yo decía, ojalá podía 2 o 3 años más que yo intentara usar lenguaje. Pero yo tenía todo un lenguaje tan tecnológico, tan teológico, tan filosófico, que perdí la simpleza. Y algunas veces me encanta estar al lado de los niños, porque los niños saben decir las cosas. Aunque ustedes después los regañan, muchacho, ¿cómo tú? No, pero yo conocí a un sobrino muy chiquitito, y él va con un amigo mío que tenía algo aquí en la rodilla, y él dijo, me miró y le dijo, mira, ¿cuál fue la brutalidad que hiciste? Con Dios sí es igual. ¿Cómo tú le hablas a tu padre? En Puerto Rico yo tenía que aprender a hablar a mi padre con respeto. Una de las experiencias que yo tenía como New Yorican, como un puerto de un
una persona nacido en Estados Unidos de familia puertorriqueña, es que en casa solo se hablaba español. Era una falta de respeto hablar a mis padres en inglés, ¿verdad? Mami, how you doing? Smack. Me daba un poco pa. ¿Qué pasó? Entonces me habló en inglés. In this house, we are Puerto Rican. Y aprendí que con mis tíos y mi mamá, mi papá, pues, aunque yo pateaba el español, si no, pregúntale a mi esposa, y todavía se me chipotea un montón de cosas. Todavía a mí la lengua se traba, ¿entiendes? Pero ellos estaban tan agradecidos que veían el esfuerzo del respeto. Aunque mi hermano y yo después, you know, lo creímos en New York, en la escuela de todo el inglés. Hay que saber cómo hablarle a Dios. Y eso es parte de ser justo. Por eso que a mí me encanta poner a orar, a decirle mis peticiones a todo el mundo. Porque entre ellos hay uno. Hay uno entre ellos. La oración del justo. Y la posibilidad de que, mientras más lo informo, más sube el promedio de que mi oración será contestada, porque entre nosotros está aquel justo. ¿Cuánto le da el nombre del Señor? Por eso es que algunas veces yo estoy predicando, no he orado ese día, que cayó una unción tremenda, y yo, oh, aleluya, y, digo, y la mente me dice el Espíritu Santo, ¿no crees que esto es tuyo? Hay gente orando por ti. Señor, gracias. Gracias por aquellos que no sé, pero que sé que en esta hora están intercediendo por mí. Igual hacemos nosotros. Hay mucha gente aquí que nosotros estamos orando por gente que no saben que estamos orando por ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. La oración del justo que he dicho. Por tanto, este centurión sabía que Dios Jesús era bravo. Y van y lo convencen. Entonces Jesús dijo, ok, vamos para allá. Vamos para allá. ¿Cuántos les encanta ir a las casas a visitar? Están orando por esa persona, ¿verdad? Están orando por esa persona y van a visitar. ¿Cuántos saben en esta hora que a lo mejor Jesús los está acompañando? Están yendo contigo a la casa del enfermo. Están yendo contigo. Yo recuerdo una parábola de esta monja, ¿cómo se llama? La madre Teresa. Ella trabajó mucho en la India y trabajó con los leprosos. Y le estaba enseñando a una novicia a seguir el mismo llamado de ella, y mandó al que bañara a un leproso. Y ella estaba como, cogió un palito, le dio una esponja, y a ella le sobró tanto. La quitó, cogió la esponja y empezó a lavar al leproso. Y gritó, estoy visitando a Cristo. Estoy lavando a Cristo. Porque si le hiciste a uno de ellos, a mí me lo has hecho. ¿Cuánto dicen a mí? Fueron a la casa
Y cuando llegaron a la casa, había otro grupo de oración, unos amigos ahora. El primer grupo eran los ancianos. El segundo, él le llaman los amigos. Hermano, ¿cuánto creen que es importante tener líderes espirituales en su vida? O sea, ahora la encuesta se ha enseñado en cuanto al trabajo pastoral del siglo XXI. La gente no está buscando administradores. La gente no buscando el alcalde del pueblo, porque había una época que el pastor era hasta Ptolomeo. Lo que están buscando ahora, en las últimas encuestas, es un líder espiritual. ¿Por qué? Porque las ovejas hacen todo lo demás. Lo que necesitan es dirección, que es la función principal de un pastor. Pero encima de eso, ¿cuántos aquí tienen amigos, amiguitos y amigas? ¿Cuántos saben aquí que muchas veces la única familia que tenemos es la que está aquí? Amén. Importante tener amigos. La Biblia dice que hay amigos más cercanos que un hermano. La Biblia dice, mejor es un amigo cerca que un hermano lejos. ¿Y cuántos tienen amigos y amigas aquí? Muchachos, tan mal. Yo por lo menos te voy a decir mi esposa, mi mejor amiga. Ese necesita amigos. Ese necesita. Y este centurión buscó los amigos para también interceder por él. Primero están los ancianos que están viniendo con Cristo. Y se le acerca otro séquito, ¡pum!, se le acerca. Los amigos del centurión. Y tenían que ser judíos, porque en esa época los judíos y los gentiles no se mezclaban, porque los judíos pensaban que si se mezclaban con cualquier gentil, se contaminaban. Inclusive la palabra gentil en hebreo es perro. Y vienen los amigos del centurión: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Oh my God. Pero hasta el primer grupo decía que el tipo era digno. Ahora el segundo grupo dice que él no es digno. O te peina o te ponga rolo, ¿no? Interesante. La gente dice que él es digno, pero mira lo que él dice de él mismo: yo no soy digno. Esta es una frase bien importante. Literalmente en griego significa: no te despellejes por mí. Interesante, ¿verdad? No te despellejes. Era un dicho de que representaba cortesía y humildad. Y este grupo dice: mira, yo tengo información. Y en esa época los mediadores, la ética de los mediadores es que tenían que decir las cosas idénticas. No le podía añadir una palabra o quitarle una. Por tanto, este centurión estaba claro que estos amigos le iban a comunicar exactamente lo que él quería que Jesús supiera. Y él le dice: no soy digno para estar ni siquiera bajo mi techo. Y eso es interesante porque este tipo que levantó templo, ama a los judíos, pero como es romano, en su casa, por ley, tenía que tener varios dioses allí.
Él también comía comida que no era muy kosher, que no era comida de la ley de Moisés. ¿Sabes? Nomás para ver, él era medio puertorriqueño, le gustaba el cerdito, ¿verdad? Decían en Navidad, güerito ese, ¿verdad? O la gandinga, algo así, ¿verdad? Que para los judíos es blasfemia. Y le dice, no puedo, que tú puedes estar en mi casa, ¿verdad? Porque no es una casa típica. Segundo, le dice, porque yo mismo no me consideré ni ir a ti. Wow. Este tipo dice, no solamente mi casa no soy digno, yo mismo no soy digno ni siquiera para darte la cara. Oh my God. Este es el explotador de los judíos. Este es el centurión. Que los romanos tenían un guille que era la última Coca-Cola del desierto. Lo último, lo máximo. Dice, no, yo ni siquiera soy digno. No soy digno, ni que me vea. ¿Sabe? Este centurión nunca lo vio. Jesús nunca lo vio. Ni él nunca vio a Jesús. Él está dependiendo de otros que cuentan de él, que nosotros llamamos eso testimonio. Y yo le estoy pidiendo a Dios que Dios haga una obra poderosa en la vida de cada uno de ustedes, porque una oración contestada es otra cosa que un testimonio. Y no hay instrumento más poderoso para la evangelización que testificar del poder de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos aquí en esta mañana pueden testificar del poder de Dios? Amén. Eso es lo que la gente necesita escuchar. Muchas veces estudiamos mucho y todavía no hemos aprendido cómo hablar a la gente. Y yo no soy digno de darte ni siquiera la cara. Pero pido esto. Le dice, di la palabra y se sanará el muchacho. Y esta palabra me parece raro, porque esta frase está en imperativo. Él está mandando a Jesús, dice, di la palabra y mi cielo sanará. ¿Y de dónde rayos este hombre sacó eso? Esa confianza tan grande en Jesús. Hay un salmo, el Salmo 107, versículo 20, que dice, Él enviará su palabra y serán sanados. ¿Cuánto creen eso? ¿Cuánto creen que hay poder en la palabra de Jesús? Amén. ¿Por qué tú crees que como bautistas nosotros predicamos la palabra de Dios? ¿Por qué tú crees que nosotros predicamos la Sagrada Escritura? Porque nosotros estamos completamente convencidos que hay poder en la palabra. Amén. Hebreos capítulo 11, cuando está hablando de la fe, dice que por la fe entendemos que el mundo fue restaurado por la palabra de Dios. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Algo que el diablo no quiere que tú sepas. La palabra, porque si tú sabes bien la palabra, tú la puedes aplicar. Y muchas veces no recibimos porque no estamos bien informados de las promesas. ¿Cuánto conocen las promesas de Dios? Amén. Di la palabra. Dilo. Y entonces mira, si algo sabía este centurión, él sabía algo sobre lo que era tener poder.
Él apela a su experiencia, él apela a su profesión. Mira lo que dice. Porque yo digo que tú di la palabra y mi hijo sanará. Porque yo, aleluya, siendo un hombre bajo autoridad, tengo soldados bajo mi mando. Y a este le digo, ve, y va. Y al otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Oh my God. Esto no es un texto bíblico. Él apela a su modus vivendi, al principio de su profesión. Y él entendía muy bien el concepto de autoridad. Y eso, dijo, por ese bagaje mío, por esa experiencia mía, por esa disciplina mía, yo te estoy viendo los ojos, con mis ojos, como yo me veo a mí. Porque yo sé que tú tienes poder sobre la enfermedad, tienes poder sobre los demonios, tienes poder sobre la naturaleza, tienes poder sobre los elementos. Dilo, porque esas cosas te obedecen. Recuerda el clamo de la pesca milagrosa, que le dicen, Jesús mandó a callar los vientos, y el comentario de los discípulos que estaban poco se ahogan, dice, ¿quién es este que los mares y los vientos que obedecen? ¿Cuánto aquí saben que no hay enfermedad que puede vencer a Jesús? Si tú tienes una cáncer, ¿cuántos saben aquí que el Cristo, Dios puede hacer que ese cáncer se canse? ¿Cuántos creen en esta hora que Dios tiene poder sobre las enfermedades? Amén. No, en serio, ¿cuántos creen? Amén. Todo lo que necesita que Dios lo diga, Jesús. ¿Cuántos saben que Cristo tiene poder creativo? Cuando tú lees Génesis capítulo 1, versículo 3, Dios se paró y dijo, sea la luz. Y la luz fue. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz, la verdadera luz que alumbra a todo hombre, ha venido a este mundo. Cuando Dios dice, sea esto, con su palabra, era. Yo creo que en esta hora hay palabra de Jesús para esta iglesia. En esta hora hay palabra de Dios para las circunstancias que tú estás viviendo. Hay palabra de Dios ahora para tu lucha. Hay palabra de Jesús en esta hora para las situaciones que tú estás viviendo. Hay palabra de Jesús para aún cumplir los sueños que todavía tú no has realizado. Hay muy pocos pasajes bíblicos donde Jesús lo maravilla. En este pasaje bíblico dice, a oír esto, no lo que dice el centurión, sino lo que dicen los amigos que envió. Tú sabes que esto es de segunda y tercera persona. A oír esto, dice el pasaje bíblico que Jesús se quedó maravillado. ¿Tú te imaginas a Jesús así? Con esa expresión. Oh my me. ¿Verdad Dios? Oh my me. Oh my me. Oh my God. ¿Sabe por qué? Porque este hombre tenía todas las desventajas para no creer en él. No se crió en una familia cristiana. Él no era totalmente gentil, bajo un César, de un sistema contrario a Dios. Increíble.
Por eso uno nunca debe de dejar de predicar. No me digas de dónde saliste, por qué tú te costaste. No me interesa. A mí me interesa si tú aceptas a Cristo. Cree en Él. Jesús ni siquiera habló con Él directamente. Él vivió con lo que otros hablaban de Él. Por eso que yo leo la Biblia y tú lo leemos. ¿Por qué es la Biblia? Lo que otros han hablado de Él. El testimonio de mujeres y hombres santos que nos están diciendo quién es Él. Y eso es la Biblia. El testimonio de otros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús está como, oh my me. Y dice esta gran frase. Muy poco encontraron los evangelios. Era una persona que fuera una mujer viuda. Le dice, y se vira a la gente, no a los amiguitos, sino al séquito que le seguía. Le dice, os digo que aún en Israel he hallado una fe tan grande. O sea que Jesús hizo una encuesta, él es judío, de Belén, de Judá, de la tribu de David, y ha dicho, en todo mi país no he encontrado un judío que tiene la fe de este centurión. Son palabras mayores, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿cómo que Jesús puede decir, primero, qué fe tan grande? Primero que explicarte, yo no creo en los tamaños de la fe. Inclusive la palabra aquí que hemos traducido como que fe grande, no es la palabra para grande. Es la palabra asociada para glorioso. No, Jesús no está diciendo que este tenía una fe así una semilla de aguacate o algo así, ¿verdad? O una semilla como de mango. La fe de este tipo tiene una fe de mango. No. Él está diciendo, wow, ¿cómo este hombre con tan poco me puede creer como estás creyendo? Por tanto, la fe no es tanto cuanto tú sabes, es importante. La fe es con lo que tú sabes, cómo lo aplicas. Y yo digo, ¿qué hace esta fe de este centurión? Una fe grande. Número uno, él no tiene ningún del bagaje teológico, no tiene experiencia cristiana, él no es convertido, él no tiene nada. Dos, él es un opresor, es una persona mala para la cultura hebrea. Tres, esta persona era una persona que hizo mucho bien a otros, pero que nunca la contó como algo para él. Yo te digo una cosa, una de las señales de una fe verdadera es que tú piensas más en el otro que en ti mismo. ¿Quién estaba pensando él? En su cielo. Él nunca le dijo, mira chico, tú me debes, Jesús, tú me debes. Yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto. Ahora voy a pedir. No. La fe grande es que tú piensas en otros, más que a ti. La fe grande es que tú eres humilde, a pesar de todos los títulos que puedes tener. La fe está asociada íntimamente con la humildad. Y nosotros somos personas bien frágiles. Yo soy el primero de admitir que yo soy un tipo que tengo este tesoro, pero en vasos de barro, como dice Pablo. Porque cualquier cosa nos amenaza.
No amenaza. Pero Dios está en nosotros y con nosotros. ¿Cuántos son humildes? Una vez un pastor le encantó como yo prediqué. Y me dijo, ¿yo puedo hacer ese sermón? Digo, eso no es mío. Eso es de Dios. Eso me lo dio el Espíritu Santo. Él es dueño de este mensaje. Úsalo cuantas veces tú quieras. No, pero hay mucho comercio en esto. ¿No? Uno no puede. Tercero, la fe es creer lo que se está hablando de la persona de Jesús. ¿Cuántos aquí le creen a Jesús? No digo que creen en Jesús. A Jesús. Hay una diferencia. Hay gente que hablan de Jesús. Sí, yo creo en Dios, pero creo a Dios. Te explico. Hay cristianos que creen en Dios. Y eso es que es como un carro. Dice, sí, seguro yo creo en Dios. Tiene 4 gomas, puerta, aire acondicionado, esto con lo otro. Sí, sí. Pero creer a Dios, eso montarse en el carro. Y ahí tú sabes cómo uno camina la masquilla. Y esa es la diferencia. Imagínate, esta fue tan grande que el pasaje dice que cuando Jesús escuchó esto, el pasaje no dijo más nada. ¿Sabes lo que hizo Jesús? Cuando escuchó al centurión lo que dicen de él, dice, ya para qué voy para allá o voy para allá. Porque ya la palabra llegó allá. Jesús ni completó el camino. ¿Sí? ¿Ya para qué? Yo vine a salvar lo que se había perdido, porque ya esto está salvo. Nunca llegó a la casa. ¿Por qué? Porque la palabra ya estaba allí. Y la fe estaba allí. Y se paró y dijo, así you later, my friends. Porque este centurión entendió exactamente la razón de ser de yo estar viviendo el mundo. Lo captó. En esta hora, yo quiero hacer lo mismo. Yo voy a hacer un llamado. Voy a pedir que estén de pie, por favor. Yo quiero ungir a 2 o 3 en esta hora. Dani, ven acá. Hay que orar por Terry y Félix, pero Terry no está aquí, ¿verdad? Yo voy a pedir Marta. Yo prometí a Oliver que iba a ungir a Javier. Ven acá, venga. También picadoramente que yo te voy a ungir porque usted tiene que volver. Y yo quiero que Dios te bendiga. Mi hermano, ven acá. Y yo quiero ungir porque yo creo que todo salga excelente y bien. Con ese bebé. ¿Ya tiene el nombre 100, nena? Todavía, ok. ¿Hay alguien más en esta hora que necesita oración? Yo voy a unir junto con los diáconos en el nombre de Jesús. Y vamos a pedir que la experiencia del centurión sea la experiencia de tu casa. Frente al ministerio, cante. Todo aquel que quiere, hace. Vamos a orar. Vamos a orar. Ahora por Richard. Bendito buen Padre Celestial. Aquí nuevamente te presentamos a alguna de sus condiciones. Yo te pido que tú hagas con ella lo que hiciste con el cielo. Yo te pido en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, que por tu llagas nosotros fuimos sanados. Y
sentir la virtud tuya corriendo en su cuerpo. Señor, yo la unjo para sanidad en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Señor, ya tú conoces. Conoces todo. Y tú tienes un plan. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú contestes. Señor, la petición de Jesús, que en el nombre de Jesús Dios te va en ti. Y tú te vas a encargar de todo. Yo te unjo en esta hora. En nombre de Jesús. Obra. En el nombre de Jesús. He recibido el regalo de tu Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Le hablamos Vamos a orar. Padre amado, tu palabra ha sido proclamada. Di la palabra. Di la palabra. Señor, bendice a todos los que en esta hora ungimos, Señor, esperando el milagro para la gloria tuya, para el alivio de ellos, pero para la gloria tuya, Señor, porque tú sigues siendo el mismo hoy, mañana y siempre. Padre, gracias de antemano, en el nombre de tu Hijo. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor.